Buenos días, soy Ana María Espino Olmedo, soy testigo del Apocalipsis. Mi historia es muy larga y no se entenderá hasta que yo no resucite. Así que le explico porque quiero advertir de que viene primero el anticristo antes de la segunda venida de Jesús. Vale, mi mensaje va dirigido al templo, no a los gentiles. ¿El templo quién es? ¿Solo la Iglesia Católica? No. El templo son los que tienen los dones del Espíritu Santo. Cuando Jesucristo resucitó, en el día de Pentecostés, se le apareció a sus discípulos diciendo: tomad los dones del Espíritu Santo. A continuación, bajó una llama sobre ellos. Esa llama parece un sol que se ve sobre sus corazones. No es una llama aquí encima de la cabeza. Es una especie de sol aquí en su corazón. Ese es el sol que dijo Jesús que se volvería negro antes de su llegada. Vale. Los dones del Espíritu Santo son poderes sobrenaturales. Son telequinesia, telepatía, velocidad mental, bilocación, viaje astral, expulsar demonios, curación y energéticos. Y creo que también son teletransporte, aunque sea de objetos inanimados. Hasta ahí no, porque yo no los tengo. Yo he visto parte de ellos, pero no los tengo. Vale, mi historia es larga de contar, pero aclara la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pasando por las profecías marianas y las papales. A menudo me cuesta hablar porque me pasan unas cuerdas que se me ahogan. Disculpad, pero el testigo está vestido en ropa de saco. Eso quiere decir que estoy vestida en ropa de cilicio, estoy torturada. Me hacen abominación y bastantes cosas más. Empiezo. La primera manifestación que tengo de Dios, recuerdo que era sobre los 5 años, que oí una voz en mi cabeza diciendo que un Miguel sería muy importante para mí. Yo creía que sería mi novio o sería mi eso. No le di mayor importancia y lo olvidé. A los 7 años o por ahí iba jugando al pilla-pilla en medio de un campo e iba mirando para atrás, no iba mirando para adelante. Cuando oigo una voz de mujer que me dice: para, para, para. Yo paré en seco y cuando miré para adelante tenía una telaraña gigantesca, de estas arañas que hay en los bosques, que son una cosa así de grandes. Estaba a un palmo de mi cara. Yo miré, no había ninguna mujer, estaba en el campo una plantación de almendros, o sea que no había nada. Y lo atribuí a que era mi ángel de la guarda. Más tarde sé que es la telaraña a la que se refiere Isaías, en la que caen todos los iluminados. A los 20 años soñé sobre un futuro mío. Fue una cosa sin importancia. Soñé que estaba en una oficina con unos papeles rosa y que miraba para atrás. Veía una habitación grande blanca con una cosa cuadrada negra. Y me desperté porque me daba vergüenza de estar hablando, porque yo soy tímida. Y me estaba dando vergüenza de hablar con gente que yo no conocía. Y me desperté. A los 3 meses, en la oficina, empecé a hacer prácticas en una oficina. Al mes ya conocía a la gente y estábamos hablando de PorAventura. Estaba archivando unas facturas y recordé el sueño, una especie de déjà vu. Digo, ostras, esto lo he soñado ya. Entonces, como recordé que en el sueño me veía de espaldas, miré para atrás, era una oficina grande blanca,
con una cadena musical negra. No sabía en aquel momento por qué había tenido eso. También dije yo, ostras, pues podría haber soñado con una primitiva, que por lo menos me hubiera, pero soñar con una factura, no tenía ni idea de por qué lo había hecho. Resulta, más tarde me he enterado que en esa oficina había iluminados. Y lo que me pasó en esa oficina es que había dos candidatas. Éramos yo y una compañera. La iluminada que estaba a mi cargo en la oficina me mandó a ordenar unos papeles en archivadores de la A a la Z, más sencillo imposible. Yo lo hice como, vamos, sin ningún trabajo, pero después me llamó esa mujer y me dijo, oye, Ana, ¿me puedes decir cómo has ordenado? Resulta que había cambiado las últimas letras de la T a la X, los había puesto yo desordenadamente, cosa que me quedé pasmada porque era una cosa que no me había dado cuenta y que me llamó la atención y siempre me quedé con esa cosa en la cabeza. También esa noche yo soy una persona que tengo buen corazón y no opino mal de nadie, o sea, siempre. Pero esa noche empecé a pensar sobre mi compañera, de la que estábamos las dos en la oficina. Estábamos las dos en la oficina y resulta que empecé a pensar que era una mala compañera, que no me hacía caso, que era muy estúpida. Y hice así como si le diera un golpe. Todo eso yo en mi casa esa noche me examen. Después, a continuación, vi como la iluminada que estaba a mi cargo, que en aquel momento yo no sabía que era iluminada, vi como si estuviera en su casa pensando en mí, cosa que me quedé extrañada. A la mañana siguiente veo a mi compañera y veo que lleva un golpe en el ojo. Y digo, ¿cómo te has hecho eso? Dice, no lo sé, me ha salido solo. Y entonces yo pensé, ostras, que tengo poderes. Y me tiré unos meses intentando mover algún paso, intentando mover algo. Fracasaba. Resulta que esa iluminada me había hecho cambiar, sin darme cuenta yo, el orden de los archivos para que no me seleccionaran. Cosa que me da igual porque yo iba a trabajar en la oficina de mi padre, pero hizo maldad conmigo. Después, ahora, he caído que también me hizo pensar más sobre mi compañera y por eso cuando hice así, el golpe sí se lo di, porque llevaba a la iluminada y como ellos tienen poderes telequinésicos, le di el golpe. Todo eso así. En aquellos tiempos yo no creía en Dios. Yo estoy educada en la religión cristiana hasta los 15 años. Hice mi catequesis, me sabía la Biblia, estaba en los grupos de oración, pero yo tenía mis dudas. Oye, si mi capacidad, en la telepatía me habían pasado un par de cosas puntuales, entonces creía en la capacidad humana. No había nada que me demostrara que Dios existía. Entonces, aparte de no creer en una iglesia súper machista que dice que la mujer no es digna de consagrar el cuerpo de Cristo, cosa que pues entonces decidí no ir a misa y si Dios existía o no existía me era indiferente, ya se vería. Cuando yo estuve en esa empresa trabajando, eran iluminados lo que trabajaban, era una empresa internacional bastante grande, muy poderosa, y los iluminados sabían en aquel momento que yo no creía en Dios. Ninguno se atrevió ni se dignó a decirme que Jesús existe, que Dios existe y que el camino de la salvación es hacer el bien con Jesús. Bueno, y pasé por esa empresa con iluminados que me metieron maldad, me hicieron equivocarme y no me hablaron de Jesús.
Y ellos son muy ricos y muy poco apóstoles. Cuando tenía 23 años, mi padre enfermó de cáncer de hueso y 3 días antes de que él muriera, yo entré al aseo y vi reflejado en el espejo como si fuera un sol con unas bolas negras acercándose y yo diciéndole a ese sol, gracias. Fue durante menos de un segundo, pero fue suficiente para saber que era una manifestación de Dios. Como mi padre estaba a punto de morirse, no lo asigné nada más que a eso, a que mi padre estaba a punto de morir y por eso se me apareció Dios. Me alegré. Ostras, si mi padre se va a morir y he tenido una manifestación de Dios, es que va a ir al cielo. Yo seguí sin ir a misa y busqué en la Biblia algo que me dijera por qué había visto a Dios. Solamente pude encontrar: bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Yo seguía sin ir a misa, pues no creo en una iglesia súper aburrida, muy carca en sus convicciones y que siga tachando a la mujer como segundona. Más tarde, aquí viene el sueño de por qué soy la testigo del Apocalipsis. He tenido muy pocos sueños, me acuerdo de muy pocos sueños en mi vida, pero los pocos sueños, 3 o 4 que me acuerdo, tienen que ver todos con lo mismo. Yo soy de pueblo, yo no he ido jamás en metro, ni monto en metro. Pero una noche yo ya me casé y... no, aún no me había casado, perdón. Vivía con mi pareja y soñé una noche que yo estaba en el metro. Estaba montada en el vagón del tren, pero estaba viendo desde el tren, estaba viendo como alguien vestido de blanco, con pelo, le hablaba a un grupo de 10, 12, 13 personas, no muchas más, y les estaba hablando. El metro empezó a marcharse. Entonces, cuando empezó a marcharse el metro, pude ver a la persona que estaba hablando a esa gente. Era yo. Yo me estaba viendo desde el metro a mí misma hablándole a la gente. Me despierto y antes de abrir los ojos oigo en mi cabeza: yo soy un ángel. Yo soy una persona que soy buena, pero no me mato por la gente. Me quedé pasmada como diciendo: qué sueño más raro, que yo soy un ángel. No puede ser, si yo soy una persona normal. Vaya tontería. A los 2 años me casé. Nos fuimos a Roma de viaje de novios. Íbamos en el metro y cuando mi marido iba sentado un poco ausente y yo iba mirando a la gente, de repente se me acerca una señora mayor vestida de blanco, mirándome como si me conociera de toda la vida, me saluda y se baja. Yo dije: se ha confundido, si yo no, en Italia yo no conozco a nadie. Pero cuando se bajó, vi que la parada era el Vaticano. A todo esto me vino el sueño otra vez a la cabeza. Ostras, este es el sueño. Pero yo, un ángel, qué tontería más grande. Y así continuó mi vida. Unos años más tarde, tuve a mi hija. Se llama Lucía. Le puse Lucía porque quería ponerle, ya que había visto a Dios, algo que significara algo de luz, un nombre de luz. Soñé un poco antes de tenerla, soñé también con ella. Pues resulta que Lucía no me decía nunca mamá. O sea, empezó a decir papá, 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 pero no pronunciaba la palabra mamá. Y ya tenía casi el año y yo estaba enfurecida.
como no me dice mamá, como dice papá, papá. Entonces decidí un día sobornarla. Me puse un plato de olivas y le ponía una oliva. Le decía, tienes que decirme mamá. Pues no, me decía oliva. Yo me reía, como diciendo, no es posible, me dice oliva, puede decir oliva en vez de decir mamá. Qué cosa, me llenaba de rabia y me hacía gracia. Y no conseguí que me dijera mamá hasta un mes más tarde. Siempre me decía oliva. No le di importancia y siempre me reí de eso. La niña creció hasta los 4 años. La llevamos a un colegio de paga, bastante caro, porque solamente teníamos una hija y mi marido se lo podía permitir. Entonces decidimos que lo mejor para la niña era una buena educación. Y lo teníamos el colegio al lado y decidimos llevarla ahí. En el colegio, la niña se encaprichó de un niño que se llamaba Miguel. Yo pensé, recordé lo que había oído de pequeña, que un Miguel sería muy importante para mí. Supuse que sería el novio de mi hija, ya que era uña y carne. A su madre no la conocía. Perdón. Bueno, ha dicho perdón, es la iluminada que habla. No la conocía hasta 2 o 3 meses más tarde. ¿Por qué? Porque el niño iba en autobús y la madre solamente iba los viernes. La primera vez que la vi con ella llevaba unas gafas de sol de estas que tapaban la cara. Yo soy muy tonta para reconocer a la gente, no me quedo con las caras. Entonces, mi hija salía del colegio y salía también Miguel. Entonces, mi hija se quedó con Miguel y diciendo, mamá, mira a mi amigo. A todo esto se acerca su madre y me saluda. Hola. Hola. Ya está. Su madre es viuda. Sin más, yo me fui a mi casa y ella a la suya. La siguiente vez que nos vimos, habían hecho los niños una actuación en el colegio. Yo salía de la actuación iba a la clase de la niña a recogerla. Tan a punto, me gusta decirlo porque todo esto tiene que ver con los ojos. Y yo iba andando y vi como un señor con una cámara gigante se había dado un golpe en la cabeza porque no había visto una escalera que tenía delante. No me acerqué a ayudarlo porque había bastante gente alrededor, pero yo seguí mi camino. Al volver la esquina, me encontré con esta mujer, con la madre de Miguel. No llevaba ya las gafas y se me queda saludando. Yo no la reconocí porque soy muy torpe para las caras y encima de todo la vi ahora sin gafas. Me quedé mirándola y dije, qué raro si yo no la conozco. A todo esto, ella ya quitó la cara para saludarme y mi mente pensó, pero qué ojos más lindos tiene. A continuación, ella se volvió y me volvió a mirar como si me hubiera oído y sonrió. Yo dije, está confundida, y con las mismas me fui. Al irme, noté como si 2 ventosas que tuvieran en los ojos se me quitaron, que me quedé, pero fue un segundo. Y dije, qué cosa más rara. Y con la misma seguí mi camino. La siguiente vez que la vi, tampoco la reconocí. Me saludó y me dijo, hola. Y ya al poco tiempo, algo me hizo recordar. Así fueron pasando los días, hasta que un día en mi casa, fregando los platos, tengo pensamientos con ella besándome. Yo con mi marido lo dejamos, o sea, cuando nació la niña, mi marido no quiso, tuvo una especie de crisis y no quiso seguir, o sea, vivíamos juntos, nos llevábamos genial, no discutíamos, pero no teníamos relaciones. Yo mientras estaba cuidando a la niña, no quería venirme a mi casa porque yo estaba a gusto también con él.
Estaba cuidando a la niña, vivíamos bien, no nos peleábamos y ya se le pasaba la crisis. Bueno, a todo esto ya habían pasado 4 años y yo seguía sin relaciones con mi marido. Y fregando los platos, tengo pensamientos de besándome con esta mujer. Yo tengo un hermano gay y no tengo ningún problema con los homosexuales, ni con las lesbianas, ni con el mundo LGTB. Si es amor, has nacido así y no tiene que ser malo, ni tiene que estar enfermo, simplemente que te gusta. Cuando tienes pensamientos besándote con una mujer, lo lógico es que pienses que eres lesbiana, o te gusta, o eres bi, al menos. Era un pensamiento que me venía a menudo, pero me venía como si fuera de golpe. O sea, yo estaba a lo mejor viendo la tele sin pensar absolutamente nada y de repente venía como si me estuviera besando y con la misma seguida. Era bastante rápido, cosa que me extrañaba. Cuando iba al colegio y iba a esta mujer también, sentía como una gran paz al lado de, cuando me ponía al lado con ella. Prácticamente no hablábamos, porque yo sentía que no tenía que hablar. No sabía por qué, pero no tenía que hablar. De todas maneras, me da vergüenza y decía, yo estoy loca. Bueno, seguían los pensamientos con esta mujer. Hasta que un día dije, pero si yo no estoy pensando en nada de esto, si es un pensamiento que me viene de golpe. Como ya me habían pasado tantas cosas en la vida, dije, a ver si va a tener telepatía esta mujer. Es casi imposible, pero es que yo no soy la que piensa en el beso. Soy la testigo de Apocalipsis. Que me hubiera dado cuenta de eso es porque estaba un poco predestinado. Le mando un mensaje a esta mujer y le pregunto que si cree en la telepatía. Me contesta que tiene una hermana gemela, que con ella sí, pero que nada más. Yo, pues con las mismas, nada. Pero ya cuando la veía en el colegio, las pocas veces que la veía, tenía visiones con ella. Es como si un día recuerdo que ella tenía unas gafas de espejo, al punto, y yo me puse a hablar con ella y vi como si salieran de mis ojos una especie de brazos que querían quitarle, como si le agarraran las gafas para poder quitárselas. Eran fugaces, eran como un segundo, eran cosas que yo no entendía ni sabía por qué venían. También sentía que no debería de hablar del tema. Otra vez vi, cuando me acerqué al colegio, que ella estaba con otros padres y yo iba llegando, ella estaba de espaldas. Conforme iba llegando, me vi a mí saliendo con 60 kilos, yo estoy gorda, y me vi en la visión con unos 60 kilos saliendo de una piscina, como si fuera una terma romana. A continuación vi a uno de esos padres como sentado en un trono y al volverme estaba esta mujer. Yo lo primero que pensé es, Dios mío, ¿qué ha pasado? Esta mujer estaba sonriéndome, pero seguía sin decirme nada. A continuación, se me acercó el padre que había visto yo en el trono, se me queda así mirando y empieza a reírse. Yo dije, tierra, trágame, ¿qué ha pasado aquí? Pues seguía sin saber. Las visiones de ella besándome seguían cada vez más fuertes y yo sabía que ella podía ver que yo la veía, pero seguía sin hablarme en la vida real. Fueron escenas bastante fuertes y yo experimentaba en mi cuerpo sensación de placer. O sea, que yo, qué raro, que no me gustan las mujeres, pero con esta sí. Era una sensación de decir, si yo veo una mujer no tengo ningún problema, pero es que no me atrae. Pero esta mujer sí me atraía.
hasta recuerdo de oír, me atrae todo de ella, o sea, como si fuera una conversación, como si me estuvieran hablando, de que me atrae todo de ella, me atrae no sé qué, me atrae no sé qué. Yo, pues claro, estaba sorprendida por los poderes que tenía. Digo, esta lo sabe. Hasta que un día me cansé ya de tanto silencio, de tanta secretismo, y le mandé un WhatsApp. Digo, este viernes hablas conmigo. No, primeramente vino cuando estaba preparada, porque era muy puntual el hambre de peso, venía siempre a las 6 de la tarde. Cuando vino, le dije, hola. Yo estaba en mi casa sola, y cuando vi que vino, dije, hola. Entonces vi su cara delante de la mía, y mi corazón como si diera una vuelta, y ahí se cortó todo. No siguió dando un beso. Entonces yo le mandé un WhatsApp, le dije, o este viernes te quedas y me explicas todo lo que pasa, o cortas ya de venir a besarme. Es que todo esto pasó un año. Mientras había tenido yo muchas visiones con ella, que no me explicaba de por qué era, y solamente con ella. Ese viernes, los niños, era el viernes de las Navidades. Los niños tenían una actuación en el colegio. Termina la actuación y yo me acerco donde está ella. Ella sigue sin hablarme en la vida real de esto. Me empieza a decir que bien los niños, que bien se llevan, que no sé qué, que no sé cuánta. Yo, con mi mente, le digo, para, porque yo quería ya resolver el problema. Recuerdo que es lo mismo que me dijo la voz antes de caer en la telaraña. Me dijo, para. Ella, sin decirme ni una palabra, sonrió, asintió con la cabeza y me dijo, tengo que irme. Yo me quedé diciendo, no es posible, no se puede ir, me tiene que dar una respuesta y me tiene que sacar de dudas. Se fue. Pero esa noche, cuando yo me acosté, se me apareció delante, ya viéndola, como si fuera una visión, un holograma. A continuación, se me mete dentro y empieza y en mi corazón noto como una especie de energía. Me empieza a vibrar por varias partes de mi cuerpo, como si fuera sanación. Todo esto sin una palabra. Yo con ella no he cruzado ni una palabra, ni telepáticamente, ni en la vida real. Y veo que mi cuerpo empieza a calentarse, hasta que creo primero que voy a salir ardiendo, pero veo un demonio salir de mí. Un demonio retorciéndose con sus cuernos, salir de mí. Yo le pregunto, ¿eso qué ha sido? ¿Ha sido un demonio? Era un demonio saliendo de mí, no podía ser malo. Y yo digo, bueno, a continuación me hizo un viaje astral de una planta que me gustaba a mí mucho, que está, yo vivo en Bullas, en el Salto Crucero, es una especie de poza, es una flor pequeñita que siempre me ha gustado. De viaje astral me sitúa en esa flor y le digo, ¿cómo sabes que me gusta esa flor? Y a continuación me lleva de allí por encima del río hasta llegar a las pirámides, me hace una vuelta por las pirámides, todo esto a una velocidad de vértigo, y después de las pirámides me enseña unos megalitos, sin cruzar una palabra. A continuación me hace el amor con energías, una bolita de energía, el amor. Yo, qué guay, cuántas cosas sabe esta mujer, ¿quién será? No tenía ni idea. Pero todo esto sin una palabra. Eran ya las Navidades. Yo estaba aún diciendo, no puede ser, yo quiero hablar, yo quiero preguntar. Yo no hacía nada más que preguntar, pero ella no respondía. Entonces venía todas las noches. Ese demonio, el que vi salir, lo he visto en una pintura de la Catedral de Granada, en un cuadro de San Miguel, anónimo, cerca de donde están las tumbas, que es San Miguel matando a los demonios, y es anónimo, y son los mismos demonios. Sin importancia, pero bueno.
Todas las noches venía, me hacía el amor y se iba, sin hablar. Yo estaba esperando que volviéramos de vacaciones, tenía la sensación de que no podía llamarla, o sea, era como si fuera una orden que tenía de que no podía hablar de ello, que no podía llamarla, y hasta que ella no lo dijera. Era manipulación mental. Vale, 2 o 3 días antes de volver de vacaciones, yo estaba pasando facturas en el taller, cuando de repente noto un golpe en mi cuerpo. Veo una especie de remolino que se lleva mi alma para abajo. Veo a continuación sus manos de ella bombeando mi corazón. Y todo se cortó. No sabía lo que era, le mandé un mensaje, oye, ¿ha pasado algo? Porque fue una sensación bastante fuerte. Ella no me contestó. Me dice, no, te has equivocado. Esa noche ya no vino a hacerme el amor. Y empezamos el colegio. Ella no fue a llevar a su hijo. No fue a recoger, iba su padre. Yo esperaba verla a ella, pero no la vi. Era la fiesta también de unos niños, de cumpleaños, y ella tampoco fue. Pero fue una madre que es demonio. Es completamente normal, es muy simpática, es muy educada, que no aparenta que sea demonio, excepto porque su alma está dormida y el demonio controla su cuerpo. Pero son muy educados, son muy simpáticos y tienen valores. Ese fin de semana yo me fui a pasar facturas, cuando de repente se me aparece delante esta madre que era demonio y me dice, soy un demonio. Me puso en el WhatsApp, ¿ángel o demonio? Porque como yo ya había tenido el sueño del ángel, yo no tenía miedo, porque como había tenido la imagen de Dios y habían dicho que era un ángel, yo no entendía nada. Pero y como había visto a esta mujer expulsando un demonio, pues estaba tranquila que enseguida me expulsaría el demonio. Resulta que cuando estaba en el taller y noté el golpe fuerte y el remolino, era que me entró otra vez el demonio, pero esta vez mi apóstol no podía echarlo. Yo aún no sabía que era apóstol. Yo creía que era una mujer con poderes, pero no sabía. Sabía que tenía que significar algo, pero no sabía quién era. Entonces vi al demonio esa noche diciéndome que tenía mi alma, que tenía mi cuerpo, lanzándome cosas. Era como una imagen holográfica delante de mí. Puedo distinguir la realidad de las imágenes que me ponen. Que estaba perdida, que hiciera lo que hiciera, cuanto más luchara iba a estar más sometida. Que a menos que tuviera fe, o sea, no tenía que luchar nada porque tenía que tener fe. Y entonces yo no tenía fe, o sea, hundiéndome. Todo esto, mi cuerpo también experimentaba como una carga. Y me vi yo encadenada, me vi con espadas clavadas. Y con mi apóstol le mandé un mensaje como diciendo, sálvame. Seguía teniendo la sensación de que no podía hablar en la vida real con mi apóstol. A todo esto llamé a mi marido al día siguiente, porque yo me quedé esa noche, era muy fuerte para mí, tenía miedo porque tenía una hija, digo que aquí pasa algo. Ya descubrí quién era demonio, de la gente que había a mi alrededor en ese colegio, quién era demonio. 2 o 3, había muchos más. Entonces, mi apóstol notaba como el fuego que me hizo antes echar al demonio, lo notaba pero muy flojo. Entonces, digo, bueno, llamé a mi marido, o sea, no sabía más, llamé a mi marido, llamé a un hipnotista
algo me pasaba, le dije llévame al médico porque estaba como si me aplastara, pero antes de llegar al médico me encontré mejor y volvimos. Como era una experiencia que a quien se lo cuentes, obviamente no se lo cree. Yo no creía en demonios hasta que lo vi, yo no creía en Dios hasta que lo vi, y no creía en Jesús hasta que he leído toda la Biblia. Bueno, Jesús sí, en su enseñanza sí, pero no lo tenía como de verdad. Entonces fui a un psiquiatra, me dijo que lo que le contaba era una trola, me mandó unas pastillas, pero yo no quería tomarme las pastillas hasta que no hablara con esta mujer. Me acerqué a esta mujer el viernes, que ella se acercó con su padre, y le dije, oye, me ha pasado, he tenido experiencias demoníacas y quiero hablar contigo. Directamente me dijo que no, que me tomara las pastillas, que ella no sabía nada. Con las mismas me fui a mi casa y me empecé a tomar las pastillas. Pero esa tarde noté como el corazón, otra vez la energía, y me hacía así, vi la cara de ella, haciéndome ciclos en la cabeza, que me iban a poner unas pruebas y con esas pruebas yo podría echar al demonio. Yo no sabía nada, ella sabía mucho y yo iba a confiar en ella, pues ya me había expulsado un demonio y tenía poderes. Como había oído lo de Miguel cuando era pequeña, yo pensaba que su hijo sería algo importante, como si fuera el Mesías. Yo aún no sabía nada de la Biblia, no había investigado. Me empecé a tomar las pastillas, pero me dormía mucho. Me las dejé de tomar porque yo estaba asustada y necesitaba eso. Notaba que cuanto más rezaba o más hacía yo por salvarme, como si mi fuerza fuera disminuyendo. Entonces oía en mi cabeza, es que tienes dudas, es que tienes dudas, es que tienes dudas. No era yo, era tanto Marta como el demonio. Porque los dos iban en el mismo camino. Yo al principio, como buena persona, si alguien tiene dones que pueden expulsar demonios, confías ciegamente en lo que te digan, lo que te hagan. Pues resulta que me montaron una especie de película en la que me tenían que hacer pruebas y yo tenía que superarlas. Entonces, conforme iba superándolas, esa energía que yo notaba, como si me dieran un premio, entonces yo podría expulsar, yo tendría toda esa fuerza y yo podría expulsar el demonio. La primera semana, bien, pero la segunda semana, la tercera y la cuarta empezaron con unas cuerdas a pasarme y ahogarme. Me hacían creer, mediante premios que me daban después de aguantar esa asfixia, que ese era el camino. Yo no dudaba, si era la que me tenía que salvar, no dudaba. Con el paso del tiempo descubrí que no solo era mi apóstol, sino que había en ese colegio bastantes más, con los mismos poderes. Pero yo confiaba ciegamente, tanto demonios como iluminados. Yo confiaba ciegamente en ellos. Entonces yo cuando iba al colegio tenía miedo, o sea, notaba, si se te mete el demonio, lo primero que tienes es miedo. Entonces yo, por ejemplo, cuando llegaba cerca de un apóstol, que por muchas cosas de la vida sabía quién era, a lo mejor le decía a una hija suya, tira eso a la papelera, y yo notaba como si saliera una maldad de mí y se fuera. Entonces, eso me daba a mí pie a creer que necesitaba que la iluminada me dijera que tirara al demonio. Que cuando ella me dijera que tirara al demonio, yo lo tiraba. Entonces me hacía creer que yo necesitaba de su ayuda. Con las mismas, cuando se acercaba un demonio, a lo mejor me decía, dame un abrazo, mi hija. Y yo notaba como si una fuerza maligna me abrazara. Entonces, también me hacían creer que lo que me dijera el demonio me afectaba.
Así fue pasando el primer año. Yo estaba loca y aún no sabía lo que pasaba. Yo seguía mi juego, ya que dudaba ciegamente de las personas que me tenían que proteger, pero cada vez notaba esa energía que me metía mi apóstol, la notaba más floja. Hasta que al año descubrí un día, cuando iba a comprar el pan, por ejemplo, yo tenía que comprar una barra y oía en mi cabeza, pide dos, pide dos, pide dos. Y notaba un miedo superpuesto si solo pido uno. Entonces yo pedía dos. Hasta que descubrí que era un miedo superpuesto. Tenía miedo a pedir una barra, porque oía en mi cabeza, pide una, pide dos, pide dos, y entonces yo pedía dos, aunque no me hicieran falta. O sea, estaba subyugándome a la voz, por el miedo. Cuando descubrí eso, entonces empecé a pasar de las voces y de los sentimientos, tanto miedo como ira, como amor. Soy una persona que tampoco soy muy efusiva y no me costó mucho trabajo. Pero seguía sin entender por qué se me ahogaba, ya que sé que el demonio no tiene la fuerza telequinésica y las cuerdas sí me ahogaban en realidad. Eran tanto fuerzas como cosas que son innombrables, como energías que van para acá, para allá. Yo seguía en mi eso y les acusaba a los apóstoles de haberme engañado, de haberme metido un juego, que ellos jugaban a una especie de sí, no, decir sí, decir no, y según si se decía sí o si se decía no, a mí me afectaba o no me afectaba. Pero eran los apóstoles los que lo hacían. Entonces les acusaba a ellos de que estaban ayudando a un demonio. No lo entendía. Yo, con todas las sensaciones y con todas las torturas, yo me he llegado a dar golpes en la cabeza para que pararan de ahogarme, siguen ahogándome y siguen haciéndole favores al demonio. Me lo explicaban como diciendo que tú tienes un espejo. Entonces te metemos odio y tú lo tienes que transformar en amor. Yo decía, digo, eso no es posible. Eso, es que me estáis fabricando el odio. Yo no tengo odio. Una cosa es que yo tuviera odio y que lo transformara en amor. Pero es que el odio me lo estáis metiendo vosotros, asesinándome, torturándome y haciéndome un juego que no existe. O sea, le estáis trabajando al demonio. Estos siguieron como si tal cosa. Así seguí 3 años. No encontraba respuesta ni encontraba todo esto, yo acusándoles a ellos de que algo raro pasaba porque yo, a pesar de las barbaridades que me hacían, yo no me moría. Vale, como no me moría, empecé a llamar la atención de los iluminados. En diciembre del 2017 se me ocurrió algo del anticristo. Yo no sabía, ni se me había pasado por la cabeza buscar algo del anticristo, ni quién era Cristo. Entonces me metí en internet y poco a poco y empecé a buscar anticristo. Me salió San Juan, me salió el Apocalipsis y yo empecé poco a poco a buscar información. Al principio yo leí el Apocalipsis y yo no me enteraba, pero sabía que algo tenía que ser. Cuando llegué, lo leí varias veces, hasta que no leí la tercera o cuarta, que leí los 2 testigos, no asimilé quién era yo. En los 2 testigos, el testigo lleva una vara de medir para medir el templo. Ahí me di cuenta que era yo. La vara de medir, el metro, el sueño que yo tuve, que iba en el metro, es el metro. Y el templo es el Vaticano. Entonces yo llevo la vara de medir, que es el metro, y mido el templo, que es el Vaticano. Y al pueblo, a los gentiles, déjalos fuera, porque ellos
A ellos no va dirigido el castigo de Dios, va dirigido a los del templo. Dice que los testigos son las 2 olivas y los 2 candeleros. Por eso mi hija me decía oliva en vez de una más. Yo vivo en el monte, en un campo que se llama El Molinar, y está rodeado, porque tiene un molino cerca de mi casa, está justo debajo de mi casa, y está rodeado de olivos. Ya me separé yo de mi marido y me vine aquí a vivir. Cuando me paro es que me hacen ahogamientos y no puedo evitarlo. Jesús dijo que las señales del fin de los tiempos será 2 mujeres moliendo en un molino, una pareja en la cama y 2 hombres en el campo. Dijo 2 en el campo, cogeré a uno y dejaré a otro. Vale, pues explico. Yo vivo en un campo que se llama El Molinar y mi apóstol vive en un sitio que se llama Molina. Yo la estoy moliendo a ella porque le he explicado que son Lucifer y ella me está moliendo a mí porque me ahoga y me hace abominación. La pareja en la cama significa que yo, al estar poseída, estoy hipnotizada. Estoy como si fuera mi alma está dormida. Pero es que ella también tiene un gigante que también la hipnotiza a ella y también está dormida. Y en el campo, porque vivo en el campo. Ella está bilocada ahora mismo en mí, me está protegiendo, entre comillas, del demonio. Y dice Jesús, cogeré a uno y dejaré al otro. Aquel donde esté el cuerpo, o sea, me cogerá a mí, y aquel donde esté el cuerpo, al lado estarán las águilas. Explico. Yo a los 15 años decidí que mi clave de correo, de internet, de lo que sea, iba a ser gigante. Se me ocurrió un día frente al mar. No tenía nada especial, pero dije, voy a poner gigante. Y así no se me olvida nunca. Cuando empecé a investigar sobre el anticristo, empecé a leer la Biblia y empecé a poner las piezas de puzzle en su sitio. Al principio me costaba, pero después poco a poco se iban desvelando. En cada párrafo me paraba y consultaba las palabras de la Biblia, que no entendía y me cuadraba. Resulta que hay un gigante dormido de Irán, que he buscado información. La palabra gigante sabía que significaba algo, ya que era mi contraseña. Leyendo el libro de Enoch, habla de los ángeles vigilantes que tuvieron relaciones con las mujeres, estaban encargados de la vigilancia de los humanos, pero desobedecieron a Dios y tuvieron relaciones con mujeres. De esas relaciones nacieron hijos gigantes, que hay esqueletos por todo el mundo. Esos gigantes tenían una sed de terror y de sangre inconmensurable, que por eso Dios luego castigó a la humanidad con el diluvio universal. Está recogido en todas las religiones. Y así acabó con los gigantes. A los vigilantes encargó a San Miguel que los depositaran en las profundidades de la tierra hasta el día del juicio. Vale. Yo soy Ana María Espino Olmedo y Dios define a estos ángeles como los medos. Despertaré a los medos contra vosotros. El apellido de mi apóstol es algo relacionado con la paja, que también dice Jesús, y Dios arderán como la paja en el fuego eterno.
antes de seguir, las muestras de amor que he tenido, que le he manifestado a mi apóstol, las cosas que ha hecho Jesús, las cosas de mi entorno que he podido revelar son inconmensurables hacia este apóstol. Tanto mi vida como mis canciones favoritas, todas tienen que ver con ella. ¿Por qué? Porque Jesús quiere hasta el más malo de los malos. Pero si no se arrepiente, no va a tener otra oportunidad. Avisada está. Ella está conmigo bilocada. Yo descifro los sellos de la Biblia, ella los descifra conmigo. Lo único que me viene a la cabeza, que aún no es el tiempo, o sea, lo único que pone en la cabeza. Vale, a continuación. Jesús, cuando dejó esos dones del Espíritu Santo a los apóstoles, son dones sobrenaturales. Telequinesia, telepatía, bilocación, velocidad mental. Yo he podido ver cómo ellos ven la vida, la ven a cámara lenta. Hacen así. O sea, es una velocidad mental impresionante. Curación, expulsar demonios, etc. Resulta que busqué información. Al ver esto en Enoch y ver lo de los gigantes, seguí buscando información en internet, no, porque con ellos no me puedo comunicar, pues busqué información en internet. Encontré el gigante dormido de Irán y una historia que me cuadra con lo mío. Encontraron 3 tumbas. Resulta que eran una especie de tumbas de granito negro, que el tiempo estaba parado o sea, tú metías un reloj y se quedaba parado cuando lo metías. La piedra tenía propiedades mágicas. Encontraron dentro, hay información en internet, lo pueden buscar. Encontraron dentro 3 ángeles, 3 tumbas distintas, 3 ángeles. Según la información que aparece en un vídeo, al primero pues llegaron, lo sacaron, o sea, era como si fuera alguien dormido. Intentaré poner imágenes. Alguien dormido, pelirrojo, con unas barbas muy grandes, con una pluma por aquí. Y pues se ve que lo encontraron. Y estos iluminados, como lo recorren todo, saben dónde hay algo especial y ahí están ellos. Al primero lo sacaron y se murió. ¿Por qué? Porque no. El segundo encontraron un libro y no supieron despertarlo bien, que también creo que murió. Pero el tercero siguieron las instrucciones del libro y creo que tardaron un año en despertarlo. Bien, ese es el libro que aparece en el Apocalipsis. Es un libro, y se toma el libro que te será dulce en la boca y amargo en el vientre. A continuación, San Juan lo habla al revés. Sí, me fue amargo en el vientre, pero dulce en la boca. La palabra del revés aquí toma un significado especial. Cuando despertaron a ese ángel tenía una maldición. No sé lo que hicieron después con el ángel de despertarlo. Creo que intentaron matarlo o intentaron dormirlo, pero no han podido. O sea, creo que lo dan por muerto, pero ese ángel sigue actuando. Ese ángel, al despertarlo, por supuesto, tiene unos poderes. Es el caballo bermejo, que tiene una espada con la que rompe el escudo de estos iluminados. Porque a estos iluminados no le puede hablar Satanás. Claro, cuando Jesús dejó los poderes, para que no corrieran riesgo, le dejó un escudo contra Satanás. O sea, a ellos no les puede, ya que ellos expulsan el demonio y para que no les hablara Satanás, o sea, que fueran ellos. Pero cuando le dejó los poderes, también le dijo: cuida al prójimo como a tu pila. Al principio eran apóstoles que no había curas. Era una comunidad, mujeres, hombres, que se llevaban todo bien y a quien veían con los dones del Espíritu, o sea, que quería seguir su mismo camino,
pues le pasaban estos dones mediante imposición de manos. En Hechos 8, 14, 21, si alguien quiere investigarlo, describe cómo alguien que está bautizado ve cómo transmiten estos dones por imposición de manos y les ofrece dinero por estos dones. Pero le responde, o sea, le dice, dadme a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Ya estaba bautizado este hombre. El don que quería no era el bautismo, no era el Espíritu Santo del bautismo, era el poder del Espíritu Santo. Como ya he mencionado, son poderes sobrenaturales, son poderes divinos. Vale, como ellos a lo largo del tiempo se han ido escondiendo los primeros apóstoles, tanto en la primera comunidad, iban haciendo milagros. Jesús dijo, si alguien que tiene una luz, no la esconde, la pone en lo alto para que la vean. Jesús iba haciendo milagros y los apóstoles iban haciendo milagros. ¿Para qué? Porque si no, yo me puedo creer la historia de un Buda o de la historia de otro profeta que me hable del amor. Pero Jesús y Dios a lo largo de la historia también ha hecho milagros. Jesús también iba haciendo milagros. Los apóstoles también iban haciendo milagros. No iban haciendo milagros tontos, iban ayudando con esos milagros. Con el paso del tiempo, por su prudencia y mal aconsejados, estos poderes se fueron guardando y no fueron mostrados al público. Hablo de los 2 o 3 primeros siglos. Los primeros sí iban haciendo. Pero Jesús también les habló en parábolas. Alguien que tiene una luz, la pone en lo alto. Porque el que la ponga en el cajón del dinero, porque estos dones son muy poderosos y atraen lo que quieras. Si quieres atraer el dinero, atraes el dinero. Por el control que tienes de la mente de todo alrededor, sabes dónde están las oportunidades, puedes manejar la mente, puedes hacer eso. Ni debajo de la cama. Porque, porque cuando no sacas lo que hay en ti te mata. Debajo de la cama es literalmente los placeres carnales. Lo utilizan, igual que este apóstol lo hizo conmigo. Yo no soy lesbiana. Después me he calculado que las sensaciones que tenía eran sobrepuestas por ella. Pueden hacer muchas cosas. Pero ella continúa con su vida. Entonces, estos dones lo han escondido en el cajón del dinero y debajo de la cama. Se han ido cegando. ¿Qué quiere decir que se ciegan? Pues muy sencillo. No ven dónde tienen que hacer el trabajo. O sea, no encuentran dónde tienen que hacer el bien. Es como cuando tienes un obrero malo en una empresa que está siempre ganduleando y no ve el trabajo. Pues lo mismo es este tipo de apóstoles, que son ricos, que son poderosos, pero ven a alguien que no cree en Dios y no se les ocurre que ellos pueden mostrarle el camino. Paro, yo sigo.